Jenny cruzó una verja y recorrió un sendero de ladrillos que conducía a una casa de estilo campestre inglés, de un solo piso, que se levantaba en medio de un gran jardín. Tras las cristaleras emplomadas con paneles en formas de rombo se apreciaba una luz cálida. Tom y Karen Oxley habitaban la casa, que parecía engañosamente pequeña cuando en realidad tenía 7 habitaciones y 2 cuartos de baño. Tom llevaba la contabilidad de la mayoría de albergues y moteles de la ciudad. Karen se encargaba de una encantadora cafetería durante la temporada alta. Los dos eran radioaficionados y poseían una emisora de onda corta, que era la razón de que Jenny hubiera acudido a la casa. «Si alguien saboteó la radio de la comisaría», dijo Liza, «¿qué te hace pensar que no habrá hecho lo mismo con esta?» «Quizá no sabía que existía. Merece la pena echar un vistazo». Llamó al timbre y al comprobar que nadie respondía, empujó la puerta. Estaba cerrada. Dieron un rodeo hasta la parte posterior de la casa, de donde salía una luz color coñac por las ventanas. Jenny observó con cautela el patio de atrás, cuyos árboles impedían el paso del resplandor de la luna. Sus pasos resonaron, huecos, sobre el suelo de madera del porche trasero. Empujó la puerta de la cocina y comprobó que también estaba cerrada. Las cortinas de la ventana más próxima estaban descorridas. Jenny observó el interior y solo vio una cocina normal, mostradores verdes, paredes de color crema, armarios de roble, electrodomésticos relucientes. Ninguna señal de violencia. En la fachada del porche se abrían también otras ventanas batientes y una de ellas pertenecía a un cuarto de trabajo. Jenny sabía cuál era y avanzó hasta ella. La luz estaba encendida, pero la cortina estaba corrida. Dio unos golpecitos en el cristal, pero no obtuvo respuesta. Intentó abrir la ventana, pero estaba asegurada con un pestillo. Agarró el revólver por el cañón y rompió uno de los cristales en forma de rombo, cerca del listón central de la ventana. El sonido del cristal al quebrarse provocó un estruendo escalofriante. Aunque aquello era una emergencia, Jenny se sintió una ladrona. Coló la mano por el cristal roto, descorrió el pestillo, abrió las 2 hojas de la ventana y penetró en la casa saltando el alféizar. Se peleó con la cortina y luego la apartó a un lado para que Liza pudiera entrar con más facilidad. En el pequeño cuarto de trabajo había 2 cuerpos, Tom y Karen Oxley. Karen estaba tendida de costado en el suelo, con las piernas encogidas hacia el vientre, los hombros hundidos hacia adelante y los brazos cruzados sobre los pechos. Una posición fetal. Estaba amoratada e hinchada, los ojos casi salidos de sus órbitas. Tenía una expresión de terror. La boca estaba abierta, paralizada para siempre en un grito. «Lo peor de todo son sus rostros», musitó Liza. «No entiendo por qué los músculos faciales no se relajan después de la muerte. No comprendo cómo pueden seguir así de tensos». «¿Qué fueron lo que vieron?», preguntó Liza. Tom Oxley estaba sentado delante de su emisora de onda corta. Se encontraba caído sobre la radio, con la cabeza vuelta a un lado. Estaba cubierto de morados y horrorosamente hinchado, igual que Karen. Su mano derecha permanecía agarrotada en torno a un micrófono de mesa, como si hubiera muerto negándose a soltarlo. Sin embargo, era evidente que no había conseguido lanzar una llamada de ayuda. Si hubiera logrado enviar un mensaje fuera de Snowfield, la policía habría llegado ya al pueblo. La radio no funcionaba. Sin embargo, ni el estado de la radio ni el de los cuerpos eran tan interesante como la presencia de la barricada. La puerta del pequeño cuarto estaba cerrada, probablemente con llave.
Karen y Tom habían arrastrado un pesado armario delante de ella. También habían colocado un par de sillones contra el armario y finalmente habían añadido un mueble de televisión contra los sillones. Estaban dispuestos a impedir que algo entrara, comentó Liza. Pero lo hizo de todos modos. ¿Cómo? Las dos se volvieron hacia la ventana por la que habían entrado. Estaba cerrada por dentro, dijo Jenny. El cuarto solo tenía otra ventana. Acudieron hasta ella y abrieron la cortina. El pestillo estaba perfectamente cerrado desde el interior. Jenny escrutó la noche hasta percibir que algo oculto entre las sombras la contemplaba a su vez, observándola con detenimiento mientras permanecía perfectamente a la vista ante la ventana iluminada. Se apresuró a correr la cortina. «Una habitación cerrada», murmuró Liza. Jenny dio media vuelta lentamente y estudió el cuarto de trabajo. Había una pequeña abertura de un conducto de calefacción, cubierta con una placa de metal llena de pequeñas ranuras y quizá una rendija de 1 centímetro bajo la puerta atrancada, pero no había modo de que nadie hubiera podido acceder a la distancia. Según todos los indicios, solo una epidemia de virus o un gas tóxico o algún tipo de radiación ha podido penetrar aquí y matarles. Pero no fue nada de eso lo que mató a los Lieberman. Tienes razón, reconoció Jenny. Además, nadie montaría una barricada para aislarse de las radiaciones, los gases o los gérmenes. ¿Cuántos habitantes de Snowsfield se habrían encerrado, creyendo encontrar con ello un refugio defendible, para sufrir de todos modos la misma muerte repentina y misteriosa que quienes no habían tenido tiempo de huir? ¿Y qué podía ser aquello que parecía capaz de entrar en las habitaciones cerradas sin abrir puertas o ventanas? ¿Qué era lo que había atravesado la barricada sin moverla? La casa de los Oxley estaba tan silenciosa como la superficie de la luna. ¿Y ahora qué? Preguntó Liza, finalmente. Creo que quizá deberemos arriesgarnos a extender el posible contagio. Saldremos del pueblo en el coche hasta encontrar la cabina telefónica más próxima. Llamaremos al comisario de Santa Mira, le explicaremos la situación y dejaremos que decida cómo hacerle frente. Después volveremos aquí a esperar. Así no tendremos contacto directamente con nadie y podrán esterilizar la cabina si lo consideran necesario. No me gusta la idea de volver al pueblo después de haber salido de él, replicó Liza, presa del nerviosismo. A mí tampoco, pero tenemos que portarnos con responsabilidad. Vamos, insistió Jenny al tiempo que se encaminaba hacia la ventana abierta por la que habían entrado. Entonces sonó el teléfono. Sobresaltada, Jenny se volvió hacia el estridente sonido. El teléfono estaba en la misma mesa que la radio. Sonó de nuevo. Jenny levantó el auricular. ¿Hola? Nadie respondió. ¿Hola? El silencio helado. La mano se crispó en torno al auricular. Al otro lado de la línea, alguien escuchaba atentamente, en absoluto silencio, esperando que ella hablara. Jenny no estaba dispuesta a darle esa satisfacción. Se limitó a apretar el auricular contra su oído y a intentar escuchar algo. Cualquier cosa, aunque solo fuera el más leve flujo y reflujo de la respiración del desconocido. Como el rumor del mar. Pero al otro lado de la línea seguía sin producirse el menor sonido. No obstante, Jenny seguía notando la presencia que había percibido al descolgar los teléfonos del hogar, de los Santini y de la comisaría. Inmóvil en el cuarto cerrado, con la barricada en aquella casa silenciosa donde la muerte había penetrado con imposible impunidad, Jenny Page sintió que se apoderaba de ella una extraña transformación. Jenny era una mujer instruida, guiada por la razón y la lógica, en absoluto supersticiosa.
Hasta aquel momento había intentado resolver el misterio de Snowfield utilizando las vías de la razón y la lógica, pero por primera vez en su vida no le habían servido absolutamente de nada. Ahora, en lo más profundo de su mente, algo cambió, como si se abriera una tapa de acero enormemente pesada en un oscuro rincón de su subconsciente, y aquel rincón, en los más antiguos aposentos de la mente, contenía un hervidero de sensaciones y percepciones primitivas, un supersticioso temor reverencial que era nuevo para ella. Casi el nivel de la memoria racial almacenada en los genes, Jenny percibió que algo estaba sucediendo en Snowfield. Aquel conocimiento estaba dentro de ella y no obstante era tan extraño, tan radicalmente ilógico, que se resistió a aceptarlo y luchó por reprimir el terror supersticioso que hervía en su interior. Agarrada al auricular del teléfono, escuchó la silenciosa presencia del otro lado y discutió consigo misma. No es un hombre, es una cosa. Tonterías. No es humano, pero tiene conciencia. Estás histérica. Es abominablemente maléfico. Es el mal puro y destilado. Basta, basta, basta. Deseó colgar inmediatamente el teléfono, pero no pudo hacerlo. La cosa al otro extremo de la línea la tenía hipnotizada. ¿Qué sucede? ¿Algo va mal? Preguntó Liza, acercándose. Temblorosa, bañada en sudor, sintiéndose como si el mero hecho de escuchar aquella presencia vil la contaminara, Jenny se disponía a arrancar de sus oídos el aparato, cuando de pronto escuchó un susurro, un chasquido y, a continuación, el tono de marcar. Desconcertada, fue incapaz de reaccionar durante unos segundos. Luego, con un gemido, marcó el 0 en el dial. Escuchó un zumbido en la línea. Era un sonido maravilloso, dulce y reconfortante. Buenas noches. ¿Telefonista? Esta es una llamada de emergencia, dijo Jenny. Tengo que hablar con la comisaría de Santa Mira. Capítulo 9. Una llamada de socorro. ¿Ropa sucia? Preguntó Cale. ¿De qué me habla? Bryce apareció que Cale quedaba conmocionado por la pregunta y que sólo simulaba no entender de qué le hablaba. ¿A dónde se supone que nos conduce esto, comisario? Intervino el abogado Robin. Bryce mantuvo entrecerrados sus gruesos párpados y continuó hablando pausadamente sin alzar la voz. Mira, Bob, solo estoy tratando de llegar al fondo de las cosas para que todos podamos marcharnos. Te juro que no me gusta trabajar en domingo, y ya lo tengo fastidiado del todo. Tengo varias preguntas que hacer y el señor Cale no tiene obligación de responder a ninguna, pero voy a hacerlas de todos modos para así poder marcharme a casa y tomar una cerveza con los pies en alto. Robin lanzó un suspiro y miró a Cale. No responda a menos que yo se lo recomiende. Cale asintió, con gesto ahora preocupado. Adelante, añadió el abogado, lanzando una mirada ceñuda al comisario. El jueves pasado, dijo Bryce, cuando llegamos a la casa del señor Cale, después de que nos llamara para informar de las muertes, advertí que una pernera de sus pantalones y el borde inferior de su suéter parecían ligeramente húmedos. Resultaba casi imperceptible, pero tuve la sensación de que el señor Cale había lavado todo lo que llevaba puesto y que no había dejado la ropa en la secadora el tiempo suficiente. Así pues, eché un vistazo al cuarto de la lavadora y encontré una cosa muy interesante. En el armario junto a la lavadora, donde la señora Cale guardaba todos sus jabones, detergentes y suavizantes, había 2 huellas digitales ensangrentadas en un paquete de jabón en polvo. Una era borrosa, pero la otra era muy nítida. En el laboratorio dicen que pertenece al señor Cale. ¿De quién es la sangre del paquete? Repitió Robin inmediatamente.
Tanto la señora Cale como Denny tenían el tipo 0. El señor Cale también. Eso lo hace un poco más difícil. ¿De quién es la sangre del paquete de jabón?, repitió el abogado. Es de tipo 0. Entonces, puede ser sangre de mi propio cliente. Podría haber manchado la caja en algún momento anterior, quizá después de cortarse mientras arreglaba el jardín hace unos días. Bryce movió la cabeza en señal de negativa. Como ya sabe Bob, este asunto de los grupos sanguíneos se ha vuelto muy sofisticado últimamente. Caramba, pueden descomponer una muestra en tantas combinaciones de enzimas y proteínas que la sangre de cada persona es casi tan identificable como sus huellas dactilares. Por eso, en el laboratorio han podido decirnos sin la menor duda que la sangre del paquete de jabón, la sangre que había en la mano del señor Cale cuando dejó esas dos huellas, pertenecían al pequeño Denny. Los ojos grises de Fletcher Cale permanecieron inmóviles e inexpresivos, pero su rostro palideció ligeramente. «¿Puedo explicar eso?», dijo. «Un momento», intervino Robin. «Explíquemelo a mí primero, en privado». El abogado condujo a su cliente al rincón de la sala más alejado de la mesa. Bryce estiró en su asiento. Se sentía triste y abatido. Estaba así desde el jueves, desde que encontrara el cuerpecillo roto, patético de Denny Cale. Había pensado que sentiría un placer considerable viendo retorcerse a Cale en su propio asiento, pero ahora no lo encontraba divertido. Robin y Cale volvieron junto a la mesa. «Comisario, me temo que mi cliente hizo una tontería». Cale intentó mostrar el adecuado abatimiento. «Hizo algo que podría ser malinterpretado». «¿Cómo lo ha malinterpretado usted?». El señor Cale estaba asustado, confundido y lleno de desesperación. No podía pensar con claridad. Estoy seguro de que cualquier jurado le comprendería. Verá, cuando encontró el cuerpo del pequeño, lo levantó y... ¿No es eso lo que nos ha dicho hasta ahora? Cale miró directamente a los ojos de Bryce y balbuceó. «Cuando vi a Denny tendido en el suelo, no pude creer que estuviera muerto de verdad. Lo levanté, pensando que debía llevarle corriendo a un hospital. Luego, después de dispararle a Joanna, me miré y vi que estaba cubierto de sangre de Denny. Yo había matado a mi esposa, pero de repente comprendí que podía parecer como si yo también hubiera matado a mi hijo». «Su esposa todavía tenía el hacha en las manos», dijo Bryce. «Y ella también estaba cubierta de sangre de Denny. Además, usted podía haber imaginado que el forense encontraría restos de PCP en la sangre de su esposa». «Ahora me doy cuenta», respondió Cale, sacando un pañuelo del bolsillo y secándose las lágrimas. «Pero en ese momento tuve miedo de que me acusaran de algo que no había hecho». La palabra psicópata no era exacta para describir a Fletcher Cale, se dijo Bryce. No estaba loco, tampoco era un sociópata exactamente. No había una palabra para definirle con propiedad. Sin embargo, cualquier buen policía reconocería en un tipo como Cale la capacidad potencial para la actividad criminal y tal vez incluso el talento para la violencia desatada. Hay un tipo de hombre que tiene una gran vitalidad y al que gusta estar siempre en acción. Un hombre que tiene más encanto superficial del debido, cuyas ropas son más caras de lo que puede permitirse, que no tiene un solo libro, como sucedía con Cale, que no parece tener opiniones formadas sobre política, economía, arte o cualquier otro tema de algún interés, que no es religioso salvo cuando el infortunio cae sobre él o cuando desea impresionar a alguien con su piedad, como Cale, que no pertenecía a ninguna iglesia. Leía ahora la Biblia en su celda 4 horas al día, por lo menos.
que tiene una complexión atlética, pero que parece huir de cualquier cosa que huela a salud, como el ejercicio físico, que pasa el tiempo libre en bares y coctelerías, que miente a su esposa por puro hábito, como hacía Cale, según todos los informes, que es impulsivo, de poco fiar y que siempre llega tarde a las citas, como Cale, cuyos objetivos son demasiado vagos o claramente irreales. Fletcher Cale es un soñador que suele quedarse en números rojos en la cuenta bancaria y miente acerca del dinero, que es más rápido de pedir y lento de devolver, que exagera, que está seguro de llegar a rico algún día, pero que no tiene ningún plan concreto para conseguir esa riqueza, que nunca vacila ni piensa en el año que viene, que solo se preocupa de sí mismo y únicamente cuando ya es demasiado tarde. Existe un tipo de hombre así, y Fletcher Cale era un magnífico ejemplar del animal en cuestión. Bryce había conocido a otros como él. Sus miradas siempre eran inexpresivas, no había forma de hurgar en ellas. Sus rostros expresaban la emoción más adecuada a cada momento, aunque cada expresión resultaba demasiado adecuada. Cuando expresaba preocupación por alguien que no fuera ellos mismos, se podía detectar una nítida aura de insinceridad. No había en ellos rastro de remordimiento, de moralidad, de amor o de comprensión. A menudo esos hombres llevaban una existencia aceptable destrucción, arruinando y amargando a quienes les llamaban y amaban, desgarrando las vidas de los amigos que creían en ellos y les querían, traicionando su confianza, pero sin llegar nunca a cruzar del todo la línea que marcaba la conducta manifiestamente delictiva. Con todo, de vez en cuando, algunos de aquellos hombres iban demasiado lejos, y como solía ser alguien que nunca hacía las cosas a medias, siempre terminaba por ir, de verdad, demasiado lejos. El cuerpecito ensangrentado y desgarrado de Danny Cale, tirado en el suelo como un guiñapo. La nube gris que envolvía la mente de Bryce se hizo más densa, hasta que apareció un humo frío y aceitoso. Se volvió a Cale y le dijo: Nos ha dicho usted que su esposa había estado fumando grandes dosis de marihuana durante los últimos 2 años y medio. Exacto. Por indicación mía, el forense ha buscado ciertas cosas que habitualmente no le habrían interesado, como el estado de los pulmones de Joanna. Su mujer no probaba el tabaco y tampoco la marihuana. Tiene los pulmones limpios. Yo he dicho que fumaba hierba, no tabaco, replicó Cale. Tanto el humo de la marihuana como el del tabaco dañan los pulmones, explicó Bryce. En el caso de Joanna no había resto alguno que la delatara como fumadora. Pero yo... Silencio, recomendó Borremín a su cliente. Apuntó con un dedo índice largo y huesudo a Bryce, lo agitó delante de él y dijo: lo importante es si había o no PCP en la sangre de la mujer. Lo había, informó el comisario. Estaba en la sangre, pero no lo fumó. Joanna tomó el PCP por vía oral. Todavía tenía una buena dosis en el estómago. Rubin parpadeó de sorpresa, pero se recuperó rápidamente. Está bien, la ingirió. ¿Qué importa eso ahora? En realidad, continuó Bryce, tenía más en el estómago que en la sangre. Cale intentó mostrar curiosidad, preocupación e inocencia, todo al mismo tiempo. Incluso sus elásticas facciones estaban tensas con aquella expresión. Bob Robin frunció el ceño y añadió: bien, tenía más droga en el estómago que en la sangre. ¿Y qué? El polvo de ángel se absorbe perfectamente. Ingerido por vía oral, no permanece mucho tiempo en el estómago. Pues bien, aunque Joanna había tomado suficiente droga para que se le fundieran los plomos, no tuvo tiempo para que le hiciera efecto. Verá, la mujer tomó el PCP con helado. Este formó una capa en el estómago y retardó la absorción de la droga. Durante la autopsia, el forense encontró helado de chocolate parcialmente digerido.
Así pues, no hubo tiempo para que la droga produjera alucinaciones a Joanna o la llevara a un estado de furia asesina. Bryce hizo una pausa y respiró profundamente. También encontramos helado de chocolate en el estómago de Denny, pero sin rastros de PCP. Cuando el señor Cale nos contó que el jueves había vuelto pronto a su casa del trabajo, no nos mencionó que hubiera llevado una golosina de media tarde para la familia, 1 litro de helado de chocolate. Fletcher Cale mostraba ahora un rostro inexpresivo. Al fin parecía haber agotado todo su repertorio de expresiones humanas. Encontramos un recipiente de helado medio vacío en el frigorífico de los Cale, prosiguió Bryce. Helado de chocolate. Creo que usted, señor Cale, sirvió esa tarde una copa de helado para cada uno. Y creo que intoxicó la copa de su esposa con PCP sin que le vieran, para luego poder decir que era presa de un frenesí provocado por la droga. Lo que usted no se imaginaba era que el forense le descubriría. «Espere un momento, maldita sea», gritó Robin. Luego, mientras lavaba las ropas ensangrentadas, continuó explicando Bryce a Cale. Limpió las copas de helado y las guardó porque su coartada era que habían llegado del trabajo y había encontrado al pequeño Denny ya muerto y a su madre completamente desquiciada por la droga. «Eso son solo suposiciones», instigó el abogado Revin. «¿No ha olvidado el móvil? ¿Por qué en nombre del cielo iba a hacer mi cliente una cosa tan horrible?» Con sus ojos fijos en los de Cale, el comisario masculló. «Por inversiones Hyde Country». El rostro de Cale permaneció impasible, pero sus ojos parpadearon. «¿Inversiones Hyde Country?», repitió Robin. «¿Qué es eso?». «¿Compró usted helado antes de volver a su casa el jueves pasado?», preguntó el comisario, mirando fijamente a Cale. «No», respondió éste secamente. «El gerente del supermercado de Calder Street dice que sí». Los músculos de las mandíbulas de Cale quedaron marcados mientras el hombre apretaba los dientes con furia. «¿Qué es eso de inversiones Hyde Country?». Bryce disparó otra pregunta a Cale. «¿Conoce a un hombre llamado Ginter?». Cale se limitó a mirarle. «A veces la gente le llama Jeter». «¿Quién es?», quiso saber Robin. «El jefe de los cromados del diablo», explicó el comisario sin apartar la mirada de Cale. «Es un tipo de motoristas. Jeter trafica con droga. En realidad nunca hemos conseguido cogerle. Solo hemos logrado encerrar a algunos de sus hombres. Presionamos a Jeter sobre este asunto y nos puso en contacto con alguien que reconoció haber suministrado hierba con regularidad al señor Cale, no a la señora Cale. Ella jamás le compró». «¿Quién lo dice?», inquirió Robin. «¿Ese asocial de las motos? ¿Esa basura? ¿Un traficante de drogas? No es un testigo válido». Según nuestro informante, el martes pasado, el señor Cale no solo compró hierba, se llevó también polvo de ángel. El hombre que vendió las sustancias atestiguará a cambio de inmunidad. Con astucia y rapidez, casi animales, Cale se levantó de un salto, agarró la silla vacía que tenía a su lado, la arrojó contra Bryce Hammond por encima de la mesa y echó a correr hacia la puerta de la sala de interrogatorios. Cuando la silla salió despedida de las manos de Cale e inició su vuelo, el comisario ya había reaccionado y no tuvo dificultad para esquivarla. Cuando la silla se estrelló en el suelo detrás de él, Bryce ya estaba rodeando la mesa. Cale abrió la puerta y se lanzó a la carrera por el pasillo. Bryce iba 4 pasos detrás de él. Tal Whitman había saltado del antepecho de la ventana como si le hubiera arrancado de ella una carga explosiva y corría un paso detrás de Bryce, gritando. Al salir al pasillo, Bryce vio a Fletcher Cale dirigiéndose a una puerta de salida amarilla situada a unos 10 metros y salió en persecución de aquel canalla.
Cale apretó la palanca de seguridad y abrió la puerta metálica. Bryce le alcanzó una fracción de segundo más tarde, mientras Cale daba el primer paso en el asfalto del aparcamiento. Al notar la proximidad de Bryce, Cale se volvió con agilidad felina y lanzó un potente puñetazo. Bryce esquivó el golpe, disparó su propio puño y acertó en el grueso vientre de Cale. A continuación repitió el golpe, descargándolo esta vez en el cuello de su oponente. Cale retrocedió tambaleándose y se llevó las manos al cuello, tosiendo y jadeando. Bryce avanzó sobre él, pero Cale no estaba en tan malas condiciones como simulaba. Cuando Bryce estuvo cerca, saltó hacia adelante y le agarró como un oso. «¡Cerdo!», masculló Cale, soltando salivazos. Tenía sus ojos grises muy abiertos y los labios dejaban los dientes al descubierto en una mueca de ferocidad. Ofrecía un aspecto lobuno. Bryce tenía inmovilizados los brazos y, aunque era un hombre fuerte, no logró romper el férreo apretón al que le sometía Cale. Su cabeza golpeó con fuerza contra el suelo y creyó que iba a perder el conocimiento. Cale le lanzó un nuevo puñetazo, sin consecuencias. Luego se desembarazó del comisario y retrocedió trastabillando. Sorprendido de que Cale hubiera desperdiciado su ventaja y luchando por vencer la oscuridad que nublaba sus ojos, Bryce se incorporó a gatas, agitó la cabeza y entonces entendió qué se proponía su contrincante: un revólver. Estaba en el asfalto, a unos metros de él, despidiendo un oscuro brillo bajo la luz amarillenta de las lámparas de vapor de sodio. Bryce se llevó la mano a la cartuchera. La funda estaba vacía. El revólver era el suyo. Al parecer había saltado de la funda y había resbalado por el suelo cuando Cale le había derribado. Y el asesino tenía la mano cerrada en torno al arma. Tal Whitman saltó a escena y descargó su porra golpeando a Cale en la parte posterior del cuello. El hombretón se derrumbó encima de la pistola, inconsciente. Tal se agachó, dio la vuelta al cuerpo de Cale y le buscó el pulso. Bryce se aproximó a ellos, frotándose la parte posterior del cráneo. «¿Está bien, Tal?» «Sí, volverán sí dentro de unos minutos». Cogió el revólver de Hammond y se puso en pie. Bryce recuperó el arma y la guardó mientras decía: «Te debo una». «No es nada. ¿Qué tal la cabeza?» Ojalá fuera dueño de una fábrica de aspirinas. No esperaba que Cale intentara huir. «Yo tampoco», respondió Bryce. Los hombres de su clase, cuando las cosas se ponen cada vez peor, suelen mostrarse más fríos, más tranquilos y cuidadosos que antes. Bueno, supongo que éste ha visto cerrarse las puertas y... Bob Robin apareció en el umbral de la puerta abierta y les contempló, sacudiendo la cabeza con aire de consternación. Unos minutos más tarde, Bryce estaba de nuevo en su escritorio, rellenando los formularios donde se acusaba a Fletcher Cale de 2 homicidios, cuando Bob Robin llamó a la puerta del despacho. «Bien, abogado. ¿Qué tal su cliente?» «Está bien, pero ya no es cliente mío». «Ah, ¿ha sido decisión de él o de usted?» «Mía. No puedo aceptar un cliente que me miente en todo».